seguimos con la dinámica del programa y estamos en comunicación telefónica con Nora Quercia, secretaria general de ATE Gran Buenos Aires Sur, Loma de Zamora. Hola Nora, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo y Sol Morales te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, Nora, la inquietud de poder entrevistarte para que nos cuentes, hubo elecciones en ATE Sur, hay un poquito de ruido, no sé de qué se trata, pero a ver ahí, hay como un ruidito, pero hubo elecciones en ATE Sur, ¿verdad? En la CTA Autónoma. ¿Cómo? CTA. CTA, en la CTA Autónoma. Sí, en la CTA Autónoma, bien, perfecto. Bueno, y sabemos que hubo, como siempre, ahí, que hay elecciones donde hay una disputa por el poder y una lucha donde no se respetan algunas situaciones, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ese momento que vivieron ustedes y cómo está la situación hoy? Sí, mira, la realidad es que fue una elección bastante complicada, muy atípica, al menos en la seccional nunca habíamos vivido una situación así donde integrantes de la lista 1, Germán Abdala, contrataron a Barras Brava de los Andes y el día de la elección, mientras se estaba realizando el escrutinio, se hicieron presentes en la puerta del local con armas de fuego, con cuchillos, empujones, golpearon a compañeras. Sí. La verdad que una situación bastante lamentable, independientemente de todo lo previo a la elección, que fueron padrones inflados, bueno, y todo lo que ya sabemos que hace, en este caso las burocracias, por ejemplo, quiere recuperar seccionales, ¿no? La elección todavía no tiene la contabilización final, porque faltan escrutar 5 urnas, dos que impugnamos nosotros y 3 que nos impugnan ellos, pero bueno, todavía no está el resultado final de las elecciones. Ellos obviamente ya se dan por ganadores porque obviamente, lamentablemente no confiamos en la Junta Electoral y sabemos que van a contabilizar las urnas que no tienen que contabilizar y van a hacer todo lo posible para que ellos sean los ganadores. Pero bueno, lo más lamentable es el hecho de violencia y patoterismo que se dio. Trabajadores no tienen por qué existir eso. Si hay verdadera democracia sindical, que voten los trabajadores y que gane quien tenga que ganar. Claro, es una constante esto que pasa en las elecciones en los gremios, ahí o en los sindicatos. Hace poquito también en Suteba, Matanza, se vivió una situación parecida, digamos, ¿cómo? ¿Por qué acá en ATE Sur nunca habíamos vivido esta situación así de violencia. ¿Y a qué lo acudís? ¿Por qué crees que en este momento sí, antes no y ahora sí? Tiene que ver, por un lado, para nosotros, por la composición real de la lista 1. Estas patotas estuvieron contratadas por gente del TICRAIC que integra la lista 1. Es la primera vez que se presenta elecciones con la CTA Autónoma, dentro de la CTA Autónoma. Sí. Entendemos que tiene que ver con eso. Y por otro lado, bueno, la patota está a nombre de Grossi y todos sabemos, vienen contratados por Grossi, sabemos los problemas que hay en el Club Los Andes, el presidente de Los Andes, tiene que ver un poco con esta cuestión, pero que es totalmente ajena al hecho de que una central pueda elegir democráticamente a sus autoridades para que las representen, ¿no? Claro. Bien. Ahora, esta gente que irrumpió ahí con arma de fuego, con tengo entendido, como lo dijiste vos también o no, pero me parece que sí, que el tema de la hinchada de los Andes, ¿no? Está involucrada ahí en este tema. Esta gente que irrumpió ahí agresivamente, haciendo abuso de poder y demás, es la que se quiere hacer del poder porque no lo tiene en este momento. Digamos
que sí, digamos que son de la seccional de la CTA, perdón, la CTA autónoma, está en este momento tanto la de Brown como la de Lomas, como la de Bahía Blanca. Bueno, hay pocas seccionales de la CTA que están en manos de conducciones opositoras, en este caso nosotros. Algo que no dirige la lista 1, que pertenece a, bueno, Cachorro Godoy, ¿no? Y al Colorado de Isasi, que nosotros entendemos que son los máximos responsables porque no han sacado una sola palabra de declaración repudiando los hechos de violencia ni a las patotas, claro. Por lo tanto los hace cómplices porque los están avalando. Claro, el que calla. Y bueno, tiene que ver con el intento de recuperar esas seccionales que les son opositoras. Claro. ¿Cuáles son las diferencias o por qué ellos intentan recuperar un poder ahí que no lo tienen? O sea, ¿cuáles son las diferencias políticas que existen dentro de su gestión, la que está ahora, con la que pretenden ellos? Tienen que ver con, más que nada, con cuestiones de métodos, de participación. Nosotros entendemos que los sindicatos y las centrales tienen que ser independientes de los gobiernos y de los patrones, como es de público conocimiento. Hoy la CTA autónoma y a nivel provincial gobiernan, están dentro del Frente de Todos, cosa que nosotros rechazamos porque no se puede defender los intereses y los derechos de los trabajadores siendo parte del gobierno, que nos oprime y que nos explota. Una de las diferencias principales es esta, tiene que ver con los métodos de construcción, las asambleas constantes, decisión colectiva, los plenarios, el ida y vuelta con la base, con los compañeros. Tiene que ver un poco con todo esto. Claro, bien. Bueno, quiere decir que, digamos, lo que todos sabemos comúnmente, digamos que los trabajadores tienen que estar representados por un sindicato que bregue por sus derechos y por los beneficios de los trabajadores y no por lo que impulsan las patronales ni los gobiernos que se esconden atrás de las patronales, ¿no? O se escudan atrás de las patronales, o al revés, los patrones que se escudan atrás de los gobiernos, ¿no? Exacto, hay Cachorro Godoy y Oscar Dizate, que son los máximos dirigentes, tanto de ATE como de la CTA autónoma, están dentro del Frente de Todos, militan en el Frente de Todos, por lo tanto nosotros no nos sentimos representados, no creemos que estando en ese lugar representen los intereses de los trabajadores. Claro, ustedes al mismo tiempo ahí dentro de ATE Zona Sur tienen, digamos, ¿cómo se dice?, distintas fuerzas que confluyen en lo que ustedes son, ¿o hay una sola tendencia ahí? No, por lo general es una comisión que está integrada por compañeros de compañeras, principalmente la mayoría somos mujeres, de distintas organizaciones que tienen que ver con el Frente de Izquierda, que tienen que ver con, hay compañeros que son peronistas, hay compañeros que no están en ninguna organización. Lo que confluimos es armar una lista unitaria con todos los espacios que están decididos a ser parte de la conducción basada en estos principios, ¿no? En la democracia sindical, en la participación, y en la defensa de los intereses de los trabajadores, independientemente de cualquier gobierno. Como corresponde, ¿no? Y cómo yo imagino, Nora, que vos sos una trabajadora de muchos años, estás al frente ahí de la Secretaría, digamos, ¿cómo vivís estos tiempos donde todo es tan, como todo es como cambiar figuritas, ¿no? ¿Qué crees que hay que hacer para volver a un trabajo de sindicato de base que represente realmente a los trabajadores, como ustedes hacen, pero en general, ¿no? En las líneas generales, que eso no está pasando en el país? Y sí, me parece que es el mismo camino que intentamos hacer acá, tanto en ATE Sur como en Almirante Brown, como en otros lugares donde hay espacios donde lo que se promueve es la participación de los compañeros y las compañeras. Me parece que la clave está en eso, en ir al encuentro, en las escuelas, en los hospitales, en los centros de niñez, en todos los lugares donde representamos, poder hablar con las compañeras y con los compañeros y hacer que cada uno de ellos sientan que son el sindicato y que su participación es necesaria para poder arrancar derechos y el aumento salarial que tanto necesitamos. Claro.
Vivimos, no voy a decir nada nuevo ni a descubrir nada, vivimos momentos muy difíciles económicamente y pareciera que Argentina siempre está colgada en el mapa con esto de la deuda y de de la plata que debería bajar hacia los sectores de los trabajadores, desocupados, subocupados y ese tipo de cosas. El gobierno, en una de las medidas económicas que ha tomado, o una de las medidas políticas que ha tomado, ha vetado la posibilidad de incorporar personas a las arcas del Estado, digamos, a que trabajen de alguna manera trabajos públicos, ¿no?, del Estado. ¿Cómo tomaron esto ustedes? No sé concretamente a lo que te estás refiriendo. Me refiero a que el gobierno dijo que prohibió, en una de las últimas medidas, cuando estaba esto de la corrida bancaria, la alta inflación que tenemos... El congelamiento de nombramiento de personal del Estado. Sí, exactamente. Tremendo, para nosotros es tremendo. En el sector de auxiliares de educación, en el distrito de Lomas de Zamora, hace más de 3 años que estamos reclamando que se cubran todas las vacantes faltantes, que ya te digo, acá solo son de más de 200 cargos. Sí. Por lo tanto, es totalmente negativo y contradictorio. No es contradictorio, es coherente con los planes de ajuste que dice el FMI, sí, que el gobierno está cumpliendo a rajatabla. Sí. Pero bueno, por supuesto que lo rechazamos. Nosotros entendemos que necesitamos el nombramiento de personal. Claro. Lo vivimos en cada lugar del Estado. Te doy como ejemplo educación, pero sabemos que en todas las áreas críticas del Estado hace falta personal. De hecho, si no hubieran en todos los hospitales hecho que los compañeros que estaban en la posta de vacunación tomaran servicios y se integraran a trabajar en los hospitales y no hiciera falta. Claro. Evidentemente hace falta, es necesario, y obviamente esto es, como te decía recién, es una política que no es ni más ni menos que garantizar los planes de ajuste del FMI, y que es esto que pide: reducción de ingresos personal, el Estado, y que ya lo saben. Claro, bien. ¿Me escuchás, no? Pareciera que se cortó, ¿o no estás ahí? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, sí, totalmente. Siempre las medidas, o por lo menos nosotros venimos viendo, vos decís, hace 3 años que no incorporan gente. Ahí el Hospital Gandulfo también es un ejemplo de eso, ¿no? Hemos entrevistado en la época de pandemia también a las enfermeras y a los trabajadores de salud ahí del Hospital Gandulfo con la misma problemática. ¿Qué opinás que... con la economía que tenemos hoy, digamos, o como está planteada la cuestión a nivel económico y político-social, ¿cuáles son los cambios que habría que hacer para que un país como el nuestro, ya nos corremos un poquito de la problemática que tienen ustedes como central o como sindicato ahí, digamos, pueda empezar a tener beneficios hacia los trabajadores, las trabajadoras, que sean eternos, digamos, no que sean paliativos como los que se vienen tomando de hace muchísimo tiempo y que solo son dádivas hacia los trabajadores? Entonces, imagino que estarás al tanto, ayer de alguna manera se determinó que el sueldo mínimo vital y móvil quede en 57.900 pesos a noviembre de este año. Bueno, un poquito, ¿qué opiniones te dan todas esas cosas y cuáles son las medidas que vos considerás que habría que tomar para que los trabajadores y las trabajadoras estuvieran remunerados como corresponde? Sí, totalmente, me parece una burla. Hoy los sueldos de los trabajadores estatales de por sí están muy por debajo de la canasta familiar, de los que marcan los índices del INDEC. Digo, yo, trabajadora auxiliar con 22 años de antigüedad, no llego a 62.000 pesos por mes. Por lo tanto, ese es el sueldo de los trabajadores del Estado, y te doy el ejemplo mío porque es real y porque es así como cobran todos. Imagínate que tanto por ahí los trabajadores de salud pueden cobrar un poquito más, los trabajadores de niñez también, pero ninguno llegamos a la canasta lo que necesitamos, lo que marca el índice del INDEC,
para la canasta básica. Sí. Ninguno de nosotros llegamos, por lo tanto somos trabajadores que estamos en indigencia. Claro. Ni hablar ni de lo que aprobaron ayer, ni el Consejo de Salario, ni de los compañeros trabajadores de los planes sociales que pretenden utilizarlo como mano de obra barata y que trabajen 8, 10, 12 horas por el mismo sueldo que le pagan un plan, en vez de crear trabajo genuino. Claro. Creo que la cosa tiene que ir por ese lado, para reactivar la economía, que haya trabajo genuino para todas estas compañeras y compañeros que están con un plan social que tampoco les alcanza para vivir dignamente. Claro. Y después, bueno, obviamente sacar la plata es de donde la tienen que sacar, porque los grandes empresarios se la siguen llevando sus bolsillos todos los meses, y el pago de la deuda externa se garantiza cada vez que hay que hacerlo a costa de la desinversión, y en vez de invertir esa plata en salud, en educación, en niñez, en políticas públicas que garanticen hay tarifazos, y bueno, parece que tiene que ver un poco con todo eso, de Sí. poder redistribuir de dónde se saca la plata y cómo se cubre lo que realmente se garantiza que hay que cubrir para que los trabajadores y el pueblo tengamos una vida digna. Claro. Vos recién hablabas de la experiencia, ¿no? De tener 22 años de servicio. Ahí también tenés una cantidad de años trabajando sindicalmente, ¿no? ¿Cómo entendemos, y para ir definiendo un poco después para preguntarte cómo se va a terminar o cuándo termina esto de las elecciones ahí, pero cómo entendemos esta decadencia permanente, ¿no? Porque desde que volvió la democracia, de hace 40 años, gobierno tras gobierno se ha ido entrando en una decadencia en lo que tiene que ver con los beneficios de los trabajadores, el trabajo público, el sueldo, básicamente de bolsillo de las personas, cada vez tiene menos poder adquisitivo. Digo, ¿cómo entendemos esta decadencia? ¿A qué apunta todo esto? Porque podríamos hablar de un Estado ausente o podríamos hablar de un Estado presente que pretende eso precisamente. Es muy difícil para nosotros. El Estado realmente está ausente, realmente estuvo ausente, en las cuestiones de violencia de género. Por más campaña publicitaria que hagan donde el Estado está presente, nosotros sabemos que no es así. Cuando acompañamos, por ejemplo, a mujeres que estén en violencia de género, y es muy difícil y se nota la falta del Estado. Durante la pandemia, toda la campaña y aplauso que han recibido los trabajadores de salud, y después había que luchar todos los días en el hospital para que tuvieran los elementos básicos para no contagiarse de COVID, igual así lo hicieron y murieron precisamente por no contar con todas las herramientas. Claramente tiene que ver con esto, con una decisión de poner la plata en otro lado, gran parte en garantizar la deuda externa, que para nosotros es fraudulenta, que la tendrían que pagar las que los generaron, no nosotros, y no cubrir las necesidades básicas que tenemos. Y sí, el Estado está ausente. Aunque haya algunas mejoras, aunque se pueda ver, el Estado sigue estando ausente. Bien. Digo, el Estado está ausente cuando vas a un hospital y no hay nada, porque no hay gasas, ahora no existen más el papel para hacer la radiografía, no existe nada. Entonces el Estado está ausente claramente en las necesidades básicas que tenemos los argentinos y los sectores más pobres de la sociedad, ¿no? Sí, yo te lo preguntaba con el sentido de que, por supuesto, claro que está ausente, entiendo que es así, pero a veces me cuesta pensar que es ausencia o si no es presencia en pos de una política de Estado que beneficie a otros sectores, ¿no? Por ejemplo, a la salud privada, a la educación privada y este tipo de cosas. Nora, por ahí para ir cerrando, a veces los que estamos de este lado del micrófono no hacemos una pregunta que es importante que la respuesta sepa y que la gente lo sepa. Lo que te quiero preguntar decir concretamente es que si hay algo que yo no te pregunté, que la gente lo tiene que saber, que es necesario que su denuncia salga al aire, bueno, este es el momento. No, yo la verdad que agradezco mucho la entrevista.
nosotros estamos denunciando por todos medios lo que pasó en las elecciones de la CTA autónoma, precisamente porque entendemos que es un fraude, porque entendemos que es una democracia sindical trucha, que no existe, la que intenta llevar adelante la lista 1, y Claro. porque entendemos que las elecciones en los sindicatos deben ser transparentes, deben ser democráticas y debe estar garantizada la participación de todas y todos los trabajadores que deseen votar, y obviamente repudiamos los hechos de violencia, la patota y todo eso. Y vamos a seguir denunciando eso independientemente del resultado, porque intentamos cambiar el tipo de construcción que durante muchos años lleva ya la lista 1, que son Cachorro, Godoy, Oscar Lizasi, y que cada vez defienden menos los intereses de los trabajadores. Sí. En ese camino estamos, obviamente que no es fácil, pero bueno, a la vez que denunciamos, también intentamos construir otro modelo sindical diferente. Alguien decía el otro día en una charla, a ver si vos compartís, el otro día que se dieron dos marchas importantes, ¿no? Por un lado, la de la CGT en apoyo al gobierno nacional, mucho no se entiende, pero bueno, ellos salieron a bancar al gobierno, y después tuvo la marcha que fue convocada por el Encuentro Nacional de los Trabajadores y el Pueblo, que pelean por otra cosa, ¿no? Pero en la marcha de la CGT, alguien comentaba que en la cabecera, todos los miembros de la cabecera eran multimillonarios, ¿no? Mientras el pueblo está, o millonarios, ¿no? Para decir multi no, pero uno puede decir, son todos millonarios, mientras los trabajadores y el pueblo está bregando por poner las 4 comidas en la mesa, que muchos no lo logran, ¿no? Sí, obvio, es así. Cada vez hay más pobres, cada vez hay sectores populares más pobres, y cada vez hay menos ricos, menos gente más rica, ¿entendés? Ah, claro, Cada vez sí. se concentra más la riqueza en menos manos, y cada vez la pobreza la sufrimos más los trabajadores y el pueblo. Bueno, por eso también, para no corrernos del eje que estamos hablando de sindicalismo y demás, o de defensa de los derechos de los trabajadores, gran parte de esa responsabilidad la tienen las centrales obreras, que en su cabecera tienen a personas que no piensan en los derechos de los trabajadores y siguen llenar sus arcas y mantener a sus patotas, ¿no? Bueno, por eso existen distintas vertientes hoy, diferentes construcciones sindicales, precisamente porque están esas diferencias. Si todo fuera igual, no habría sectores que se oponen, ¿no? Claro. Bueno, Nora, muchas gracias por estos minutos que nos diste. Te agradecemos muchísimo por acudir al llamado del Paso Cambiado, y bueno, deseamos lo mejor, que por ahí puedan mantenerse en el sindicato, que las elecciones sean libres, transparentes, y que eso garantiza que ustedes estarían renovando, digamos, de alguna forma, y que puedan llevar adelante su gestión, que es tan necesaria para toda la gente de ahí de la zona sur. No, muchas gracias a ustedes por el contacto y por la posibilidad de poder dar esta entrevista y dar a conocer un poquito de un sindicalismo diferente, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, hasta la próxima, Nora. Gracias. Estuvimos hablando con Nora Quercia, es secretaria general del sindicato ahí de ATE, Zona Sur, Gran Buenos Aires, Zona Sur.